Estamos en vivo en Twitter. El día de hoy nos acompaña el doctor José Félix Laforí, presidente ejecutivo de Fedegan, con quien vamos a hablar un poco sobre el sector ganadero en la pandemia. Para aprovechar y dar un buen uso del tiempo, vamos a ir directamente a las preguntas, iniciando por David Vanegas. David. Dale, muchas gracias, Daniel. Un saludo cordial para el doctor José Félix, mi admiración rotunda y agradecerle por haber aceptado estar aquí con nosotros en este espacio. Quiero ir directo a preguntarle, doctor José Félix, que ¿considera usted que el gobierno nacional ha estado atribuyendo a los ganaderos de Colombia? Muchas gracias. Pues a ver, yo creo que la actividad nuestra es una actividad que buena parte de los esfuerzos se deben más al productor que al propio gobierno como tal. Todo el sector rural ha tenido, digamos, una ventaja frente a otros sectores de la economía colombiana, que consiste en que no paramos, ¿no? Hemos continuado trabajando. Ustedes recordarán que en el primer semestre del año pasado nos tocó en medio de la pandemia, pero peor aún, iniciando la pandemia cuando todavía el país no sabía cómo tenía que responder a una coyuntura tan compleja. Vacunamos cerca de 28 millones de animales, ¿no? Eso implica movilizar por todo el país más de 6.000 personas entre vacunadores, veterinarios y técnicos. Lo hicimos, no tuvimos un solo caso que lamentar, ni un solo de nuestros, digamos, los vacunadores o profesionales tuvieron ninguna contingencia y ni tampoco registramos ningún hecho en ninguna finca. Por consiguiente, nos acoplamos muy rápidamente, trabajamos de manera muy intensa e incluso cerramos el año con unos datos, si se quieren, muy halagadores en cuanto a la respuesta económica que tuvo el sector. Adelante. David, tu siguiente pregunta, por favor. Dale, muchas gracias, doctor. Y como presidente de Fedegan, ¿qué respuesta daría a tantas personas que inducen gran parte de la deforestación que se presenta en la Amazonía colombiana a causa de una ganadería extensiva según estas personas y que en vez de fijarse en los cultivos ilícitos y la tala ilegal, atribuyendo todo esto a los ganaderos y no fijándose en sus verdaderos responsables, qué respuesta daría usted ante eso que se presenta en la Amazonía y que dan causa a los ganaderos colombianos? Muchas gracias. Pues David, magnífica pregunta. Mire, fíjese que usted en buena parte la contestó. A ver, la ganadería es una actividad lícita que se ha venido usando por grupos criminales, especialmente en el arco amazónico, para ampliar la frontera agropecuaria colombiana. ¿En qué zonas? En unas zonas de control territorial de ellos. Nadie se le ocurre ir a tumbar selva para tratar de desarrollar una actividad productiva en Guainía o en cualquiera de las zonas, digamos, del arco amazónico, si no es bajo la protección, la tutela, el apoyo, incluso la promoción de estos grupos criminales, que lo que pretenden simplemente es mantener un control territorial, en algunos casos, usando estos colonos, robándose la tierra. Además, tierra que es imprescriptible, porque luego lo que van a tener es un problema con el Estado. Esas son tierras que que están fuera del tráfico ordinario de los bienes inmuebles. Es decir, usted no puede vender un pedazo de tierra que coloniza en zonas de protección selvática, bueno, en algunos casos de parques naturales. Por eso estos sinvergüenza, la FARC, estos criminales, en el acuerdo que hizo con otro criminal igual que es el señor Santos, terminó facilitándole en el acuerdo que supuestamente se elevó a norma constitucional a que una parte de los 7 millones de hectáreas que tendrían que normalizarse podían desprenderse de las zonas que eventualmente están en parques o en zonas de protección natural. El país, sobre todo el país urbano y especialmente la narrativa de los mamertos de izquierda,
no, ahí sí no dicen nada. Es decir, colonización en zonas de protección hecha por la base de apoyo, entre comillas, campesina de la FARC o del Ejército de Liberación Nacional o de las BACRIM. Para mí es exactamente igual, son unos criminales iguales. Pues naturalmente ahí se quedan calladitos porque en el fondo saben que la plática de la coca y de todas esas actividades ilícitas, mal que bien le puede terminar sirviendo, como lo acaba de demostrar una investigación bastante bien hecha en el proceso electoral ecuatoriano, que sirve para financiar campañas políticas de ¿aló? Freddy. ¿Aló? Sí, doctor, creo Sí, que doctor. tiene un poco de problemas con la señal. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Em, de acuerdo a informes de agosto del año pasado del DANE, se exportaron aproximadamente 132.281 semovientes. Mi pregunta es, ¿de qué manera se podría incrementar esta cifra, que de por sí ya es bastante alta, en pro de los ganaderos colombianos? Pues mire, muy sencillo. Yo creo que el dato que tiene usted es un dato incompleto. El año pasado se exportaron animales en pie, poco más de 268.000, y se exportaron 32.000 toneladas de carne, es decir, de despostados, ¿no? De animales que se sacrifican, se despotan y se envían. 32.000 toneladas son poco más de 200.000 animales adicionales. Es decir, Colombia el año pasado, entre animales en pie y carne, alcanzó a exportar un poco o casi 500.000 animales. Eso es una cuota importante. Colombia tiene una tasa de extracción, es decir, cuántos animales se sacrifican del total de los animales que tiene, cercana al 18%. Es decir, si usted lo quiere hacer fácil, estamos hablando de unos 5 millones de animales, 4 millones y tanto, lo cual implica que se exportó casi que el 20% del total de lo que finalmente termina ¿por qué? Por sacrificarse para consumo tanto interno como externo. Perfecto. Y la pregunta es, ¿de qué manera se pueden mejorar o qué estrategias se pueden plantear para aumentar este número de cabezas o de exportación? Lo estamos haciendo. Fíjense ustedes, cuando el lío con el señor Santos y con Iragorri, que ese es un ladrón completo, robó toda la plata que usted quiso desde el Ministerio de Agricultura, se llevó el instrumento con el cual nosotros financiamos la vacunación del hato. Eso implicó que se perdió el estatus sanitario y se perdieron los mercados. Cuando llegó este gobierno restablecimos el instrumento y eso nos ha permitido exportar lo que acabo de señalarle. Estamos abriendo más mercados. Si usted ve el periódico la semana pasada, ya estamos abriendo el mercado chino, ya arrancamos por Macao, que como bien sabe usted, era una vieja colonia portuguesa, pero son, digamos, las puertas de ingreso al mercado chino. Yo tengo la plena certeza que este año abrimos el mercado chino, es decir, podremos llegar por Shanghái o podemos llegar por cualquiera de los puertos sobre la costa, sobre el oriente. En consecuencia, estamos abriendo también Indonesia. Muy seguramente este año, si el año pasado exportamos 263 millones de dólares, yo aspiro a que superemos los 300 millones de dólares de exportación entre animales en pie y carne, es decir, animales despostados. Muchas gracias, doctor. Samuel o Freddy, si tienes otra pregunta. No, yo pienso que por ahora podemos proseguir. Samuel, la palabra tuya. Vale.
Doctor José Félix, pese a que los ganaderos locales no detuvieron su actividad durante la pandemia y que Colombia es un gran productor de leche, el año pasado se importaron 73.663 toneladas de lácteos. Mi pregunta es, ¿cuál es la solicitud del gremio de Fedegan que hacen al Ministerio de Comercio para proteger a las 320.000 familias ganaderas colombianas que se dedican a la producción de leche? Yo, antes de contestar esa pregunta, yo los quiero felicitar. Mire, a mí me entrevista de manera permanente medios de comunicación, tanto nacionales como regionales. A veces me da pena las preguntas que me hacen los periodistas, porque ni siquiera han consultado datos, fuentes, cosas. Ustedes veo que llegan preparados pues para este conversatorio. Los felicito a todos. Pero bien, les voy a explicar aún más el problema. Mire, Colombia es una potencia ganadera. ¿Quién lo creyera? Somos el hato número 11 del mundo. 11. Es decir, países que tienen más hato, o sea, más tamaño, más cantidad de ganado que Colombia son solamente 10. Pero Colombia solamente en el caso de lácteos es el productor número 10, teniendo aún una producción no eficiente, sobre todo en trópico bajo, costa Caribe, llanos orientales, porque son vacas que, si bien hay muchas vacas, producen muy poco por vaca. Sin embargo, Colombia produce 7.400 millones de litros al año de leche fresca. La industria procesadora el año pasado solo alcanzó de leche que se produce en Colombia fresca, no va a los canales formales, no llega a Colanta, no llega a Alpina, no llega a Nestlé, etcétera, etcétera. Se queda en quesos artesanales. Bogotá. Se le cayó la conexión a nuestro invitado. Vamos a tener una pausa transitoriamente mientras se vuelve a conectar. Estaba diciendo, ¿dónde estaba? Doctor, estamos hablando de la informalidad en el sector lechero, Pero ¿cuál fue la última frase? de que la leche se terminaba en queso artesanal, se quedaba en queso Correcto. artesanal. Pero peor todavía, en leche cruda. Bogotá, por ejemplo, Bogotá consume 300.000 litros diarios de leche cruda. Eso es un atentado contra la salud pública. Porque claro, la leche sí es un transmisor de la brucelosis. Usted ordeña una vaca que tiene brucelosis y usted se toma esa leche sin hervirla y le da brucelosis. Porque la brucelosis, como la aftosa, son zoonosis, es decir, enfermedades que le dan, en este caso a los bovinos, pero que se le pega al hombre, al humano. En consecuencia, es muy peligrosa. Sin embargo, no hemos podido avanzar, porque el Estado actúa mal, actúa a distiempo, en fin, 80 cosas pues, que hay sobre esto. Pero lo grave es un poco el dato que usted da, hijo. 73.000 toneladas de leche en polvo y derivados. ¿A cuánto equivale eso? A 800 millones de litros. Entonces no hay que ser muy inteligente para decir si yo produzco 7.400 y la industria procesa 3.300, pero importa 800, a 3.300 usted tiene que descontarle los 800 millones de litros al año. Es decir, que solamente procesó
de leche colombiana producida por campesinos colombianos, productores colombianos, 2.500. Cuando produjo 7.400, es decir, está dejando casi un 63% de la leche cruda sin procesar en Colombia. Y ese es el llamado de atención que yo he hecho. Incluso ustedes, si me leen por ahí algunas veces, estoy diciendo al gobierno, voy a activar la salvaguarda para que los gringos, que son los que más exportan leche a Colombia, para poder parar, digámoslo, esas exportaciones desde los Estados Unidos o para parar las importaciones que vienen desde los Estados Unidos. Adelante. Doctor, sí, tocando esa idea, pues sí, en efecto, yo he leído muchos de sus artículos y también la revista Contexto Ganadero, y según esta revista, 40% de la leche en Colombia se vende en el mercado informal, y usted en el 2015, desde Fedegan, presentó la denuncia de que el 70% de la carne que consumían los colombianos era proveniente del sector informal. Doctor, ¿usted qué políticas cree que serían más efectivas para integrar el sector ganadero al sector formal de la economía y así poder darle más bienestar a los campesinos y ganaderos colombianos? Muy sencillo, ya lo habíamos hecho. En el gobierno de Uribe, después de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, yo le dije al presidente Uribe que había que armar un par de COMPES, que es el instrumento que tiene el Estado para poder, digámoslo, definir políticas. Y se dictaron sendos COMPES y 2 decretos reglamentarios. El 1500 para integrar la cadena láctea, el gobierno de Santos aplazó la vigencia, apenas hace 3 o 4 meses empezó a operar, y el decreto 618 para la leche, que está en iguales circunstancias. Incluso el señor Juan Camilo Restrepo, cuando era ministro de Agricultura, dijo una estupidez como cualquier otra. No, pero es que se puede vender leche cruda si viene de hato libre de brucelosis. Entonces yo me pregunto, cuando usted vende leche en Ciudad Bolívar, ¿usted qué le está preguntando si el hato del que se ordeñaron las vacas era libre o cómo era el rollo? Entonces son saludos a la bandera precisamente para no tomar decisiones de fondo en un tema crítico y demasiado importante, no solo para el sector productivo, sino problema de salud pública. Adelante. Samuel. Doctor José Félix, mi pregunta es muy sencilla y es ¿cómo la inseguridad golpea al sector ganadero? Pues muy dura, muy dura. Yo creo que hasta el año 12-13, es decir, un par de años después del gobierno Santos, cuando empezaron las locuras con los criminales de la FARC, la situación del país estaba contenida. Pero cuando usted ve cómo se incrementaron los cultivos de coca, usted tiene que empezar a pensar que todas esas zonas, por ejemplo, donde hay coca, el control territorial lo tienen organizaciones criminales. Entonces, cuando usted vive en un edificio y entra un mafioso, se dañó la comunidad. El mafioso empieza a patear la puerta y el celador no puede decirle nada y lleva unas señoras ahí de mala vida o de buena vida, no sé cómo se llamará, y usted tiene que quedarse callado. Igual pasa en el campo, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un ganadero cualquiera, pequeño, mediano, grande, es que en esa área haya coca, porque si hay coca hay control territorial, si hay control territorial hay armas, hay crimen, hay inseguridad y hay violencia. Adelante. Freddy. Doctor José Félix, mi pregunta va un poquito relacionada con la anterior y es ¿qué postura ha adoptado Fedegan con este fantasma que ha revivido últimamente con respecto a la seguridad de los mismos ganaderos? Me refiero particularmente al caso del ganadero Fabio Hernández, recientemente encontrado fallecido en el Magdalena Medio. Fallecido no, y no fue en el Magdalena Medio. A ese pobre hombre lo secuestraron en Sincelejo. Apareció cerca de Pibijay,
¿no? Es decir, todo el corredor estratégico de los Montes de María. Lo ajusticiaron, es decir, le pegaron un tiro de gracia y lo asesinaron estos criminales, ¿no? Desde que llegó el gobierno, varias cosas le he dicho, entre otras cosas, ver cómo logramos instalar cámaras de televisión en ciertas zonas del país, como lo hay en las ciudades. Fíjense, ayer, mire, una noticia, se robaron una camioneta con unas cubetas de vacunas COVID. Las cámaras en Bogotá automáticamente la detectaron. No hubo que hacer mayor esfuerzo. Porque hoy en día, claro, cometer un delito en una ciudad cada vez es más difícil. Porque hoy en día la seguridad no se puede brindar creyendo que uno puede poner un hombre a cada uno, sino tratando de tener medios, aprovechando la tecnología que le sea mucho más fácil generar alertas tempranas. Adelante. Doctor, y ya para finalizar, la última pregunta que le tengo es que, según la revista Contexto Ganadero, en el 2020 Colombia importó 29 veces más lácteos de los que exportó en la primera mitad del año pasado. Y usted nos daba las cifras de que Colombia produce muchísima leche. ¿Qué podría adoptar el gobierno colombiano para reducir la cantidad de importaciones de leche, pero a su vez hacer el mercado ganadero y lácteo colombiano competente a nivel internacional? Mire, varias cosas. En parte ya me había dado una respuesta. Tú firmas un tratado de libre comercio y tienes que honrarlo. Hoy en día, gracias al tratado, pues han perforado toda la estructura arancelaria de Colombia y hay incluso contingentes en aranceles. Por eso estoy aplicando a que incluso llega a los sectores populares. Le voy a dar un dato o tres datos. Los sectores pudientes, estratos 5 o 6, consumen en promedio 164 litros de leche al año. Estados Unidos está sobre 400, Francia está sobre 600. Por supuesto, hay mucho queso. Los sectores medios están en 80, pero los sectores populares, que son cerca de 30 millones de colombianos, consumen 34 litros de leche. Es decir, tenemos un mercado profundísimo para poder crecer. Lo que pasa es que para la industria es mucho más cómodo hacer queso y venderlo en Carulla que llevar un litro de leche a cualquiera de las comunas populares, ¿no? Donde no llega, y cuando llega, pues digámoslo, le toca competir con la Coca-Cola y con el agua, que en muchos casos es hasta más cara que el litro de leche. Entonces hay un problema, una falla de mercado que hay que sustituirla con políticas, y la política la dicta el gobierno. Doctor, muchas gracias. No sé si usted quiera recibir otras preguntas, doctor Laforí. Ya llegué al aeropuerto. Bueno. Justo estoy pasando por el terminal, el puente aéreo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por darnos este espacio y espero que tenga un feliz